Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neuroaprendizaje, episodio número 5 ya, y en este episodio pues con una invitada de lujo, una persona que admiro y que sigo desde hace muchísimo tiempo. La verdad que este podcast pues me está llevando a poder invitar y hablar con gente que admiro y que sigo desde hace mucho tiempo, y ha servido como excusa pues para poder tener contacto con ellos. Algunos ya los conocía de antes, otros no. A Elisa la conocía de antes, pero la verdad es que es todo un lujo poder tener un ratito para hablar con ellos, para que vosotros también podáis conocer y para que yo también siga aprendiendo las cosas como son. En este caso, como os decía, vamos a tratar el tema de la visión y su importancia en el aprendizaje y cómo se desarrolla entre los 0 y los 6 años. En este caso, como os decía, aquí tenemos a una nueva invitada. Ella es Elisa Aribau. Elisa es diplomada en óptica y optometría, es miembro de la Sociedad Española de Optometría desde 1986 y de la American Optometric Association desde 1993. Además, Elisa es miembro de la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y del Comportamiento de SIODEC desde su formación en 2008 y ha sido desde junio del 2010 hasta el 2014 la presidenta. Ha sido también la directora ejecutiva del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto Congreso de Optometría Comportamental y del Desarrollo, y actualmente, pues bueno, sigue pasando consultas, sigue viendo a niños y además también dirige su aula de formación. Así que, sin más, madres, padres, profesionales del sector, vamos con la charla, episodio número 5, la visión en el aprendizaje, con Elisa Aribau. Primero de todo, darte las gracias por haber aceptado la invitación y estar hoy en el podcast Neuroaprendizaje hablando de la visión. Y la primera pregunta que quiero hacerle a Elisa Aribau es, para quien no la conozca, porque yo sí que tengo la suerte y la fortuna de conocerla, es que se presente. ¿Quién es Elisa Aribau? Elisa Aribau es una profesional, una mujer que lleva 40 años de profesión en el mundo de la educación, del desarrollo y de la visión, donde disfruto de mi profesión y de ver cómo entrar por la entrada visual puede ayudar a tantos niños a mejorar su rendimiento. ¿Qué es la visión? La visión es entender lo que uno ve. Porque podemos tener una agudeza visual fantástica del 100%, incluso no necesitar gafas, pero eso no es visión. La visión tiene que ser que lo que estamos viendo haya una cognición, haya una comprensión, una percepción, y entonces el cerebro va a grabar esa información. Si yo veo pero no comprendo, no percibo correctamente, el cerebro va a despreciar esa información porque el cerebro solo guarda lo que entiende. Y hay que entender que el proceso de la visión no son los ojos, es el cerebro. El ojo simplemente lo que hace es mandar el impulso neuroeléctrico al cerebro, pero el que realmente interpreta, ve, es el cerebro, y que en el cerebro tenemos 35 áreas implicadas directamente o indirectamente con la visión. ¿Y de qué se encarga el cerebro exactamente cuando leemos? Es decir, ¿por qué esta tarea suele ser tan complicada o suele ser tan... suele llevar tanto problema en los niños? Porque es el sistema visual, entendiendo desde el cerebro, hay que entenderlo que es un proceso madurativo del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que el desarrollo de la visión parte desde el nacimiento hasta los 6, 8 años, donde va a tener que haber toda una maduración de ese sistema visual, toda una maduración de una serie de habilidades visuales que no nacemos con ellas. Nacemos con la estructura del ojo, con toda la parte de estructura, pero luego existe la función. Entonces, esa función tiene que madurar, tiene que desarrollarse, y lo hace de una forma paralela a la visión, la audición y la parte motora, toda la parte de senso-psicomotricidad. No podemos separar ninguna de ellas.
Hablabas de maduración y de que no nacemos con ello, simplemente, pues bueno, esto se tiene que ir desarrollando y desarrollando. Cuéntame un poco el origen, es decir, cómo un bebé, que al final es, pues bueno, a quien está dedicado esta segunda temporada, ¿no? A las bases del aprendizaje de los 0 a los 6 años, ¿cómo empieza a desarrollarse esta visión en el bebé? ¿Qué hace el bebé para que se desarrolle? De la misma forma que el bebé cuando nace empieza a jugar con su cuerpo, empieza a jugar con el volteo, a seguir con los ojos a los papás, a buscar, etcétera. Vamos a ir viendo cómo la maduración, por ejemplo, de los 0 a los 4 meses, el bebé no tiene visión binocular. El bebé miró con un ojo o miró con el otro. De lo mismo que ocurre con las manos, el niño en esa edad no va a tener la lateral definida y puede usar un lado del cuerpo o el otro, pero es que a nivel auditivo también, o sea, no está viendo en estéreo todavía, o sea, es un oído o el otro. O sea, que vemos cómo se desarrolla de forma paralela la parte motora, la parte visual y la parte auditiva. Luego vamos a pasar a la siguiente etapa del desarrollo, que es la etapa bilateral o duolateral, donde empiezan a haber unas relaciones funcionales de los dos lados del cuerpo. El niño empieza a jugar con sus manitas en la línea media y entonces también vamos a ir viendo que ese movimiento va a pasar lo mismo con la parte visual. La parte visual va a empezar a recibir lo que es una percepción simultánea, o sea, el cerebro va a empezar a recibir la información de los dos ojos a la vez, pero sin producir tres dimensiones. Y va a percibir los estímulos sonoros también de forma simultánea, pero todavía sin estéreo. En la siguiente etapa, que es la etapa contralateral, que sería la etapa en que el niño inicia el gateo, y la etapa donde se activan todo lo que son vías cruzadas, pero el niño cuando gatea con una mano, pero la rodilla contraria, vamos a empezar a activar y a crear conexiones y a crear nuevas mielinizaciones en todo lo que son vías cruzadas. La visión es cruzada, la audición es cruzada y la parte motora es cruzada. Por eso es tan importante esa etapa, porque en esa etapa donde se inicia el movimiento contralateral, donde se inicia la relación funcional de los dos lados del cuerpo, pero es que los dos lados del cerebro son los dos oídos y son los dos ojos los que se van a activar en esa etapa, produciéndose entonces ya lo que es la percepción estereofónica y la percepción tridimensional. Y luego avanzando en el tiempo, a medida que el niño llega ya sobre los 12, 14 meses, hasta los 6 años, va a ir desarrollando la etapa unilateral, donde va a definir o va a priorizar un lado del cuerpo, un ojo y un oído. Entonces, esto no sale de la nada. Este proceso es un proceso de maduración del sistema nervioso central y va ligado a la parte motora. Efectivamente, que al final nosotros podamos, o que el niño, en este caso, el cerebro del niño, pueda describirse como diestro, que al final es ojo derecho, oído derecho, mano derecha y pierna derecha, viene desde mucho más atrás. Es decir, no es cuestión de que a los 6 años o a los 5 años, cuando les enchufan a capón un poquito la parte de la lectoescritura en el colegio por sistema, porque se ha detectado o se ha dicho que a los 5 años tiene que entrar, no se está viendo en realidad todo el desarrollo previo del niño, ¿no? Es decir, ni tampoco, ni el previo ni el actual, digamos, ¿no? Entonces, como bien dice Elisa Aribao, al final toda la visión necesita de un desarrollo previo, que es ya parte de lo que habíamos comentado en el episodio 2 con el doctor Jordi Catalán, que al final partimos de que tiene que haber unas simetrías corporales para que ambos hemisferios puedan trabajar. Y luego en el momento del gateo, que es cuando ya empieza esta etapa contralateral, es ahí donde empieza esa conexión entre ambos hemisferios. Has dicho ciertos términos que me gustaría que a ver si puedes definirlos, porque creo que al final pues, el tema de la visión hay mucha parte técnica y que quiero que la audiencia pues, bueno, lo pueda entender bien. Has empezado hablando de agudeza visual y de que un niño puede tener una agudeza visual de 10 de 10, pero no ver bien o tener problemas de visión. Cuéntanos esto. Sí, porque puede que sea hemétrope, que no necesite corrección óptica, que su visión sea 20/20, pero todas las habilidades visuales, yo para poder leer tengo que poder mover los ojos independientemente del cuerpo y la cabeza.
Si un niño no ha separado las distintas metámeras de lo que es la cabeza del cuerpo, el niño lo que va a hacer cuando lea es que va a leer con todo el cuerpo. Entonces, no, a estas edades el niño ya tiene que poder mover solo los ojos, porque siempre a la hora de leer se van a mover más rápido los ojos que el cuerpo. Hay que evaluar otras habilidades visuales, como es la visión binocular. No quiere decir necesariamente que haya un estrabismo, porque el estrabismo los papás ya ven el ojo girado y ya corren a ir al especialista. Pero hay una serie de disfunciones binoculares no estrábicas que no se conocen y que estéticamente no se perciben, que pueden interferir muchísimo en el proceso de aprendizaje y de la lectoescritura. Y es que los dos ojos que tienen que alinearse en el plano del papel no lo hacen. Hay un problema de localización espacial y en lugar de alinear sus ojos en el plano del papel, lo está haciendo por delante del papel o por detrás del papel. ¿Qué ocurre? Que en el plano del papel van a aparecer dos imágenes. Entonces, el niño las letras se van a mover, se van a ver borrosas, etcétera. Incluso hay muchos niños que leen mucho mejor solo con un ojo que con los dos, porque lo que está ocurriendo es que en lugar de ayudarse estos dos ojos, lo que hace es que uno interfiera con el otro. Otra habilidad muy importante es el enfoque, el zoom del ojo, que me va a permitir enfocar a distintas distancias, pizarra, libreta, copiar libro, copiar libreta, etcétera. Muchos de estos niños con problemas de enfoque, su sintomatología la tienen cerca. Veo borroso cuando leo, me duele la cabeza, etcétera. Van al especialista, agudeza visual 100%, no necesita gafas, pero no le miran su visión de cerca, que es donde él se queja. Porque a veces por error partimos de que como la vista cansada no va a aparecer hasta los 40 años, ¿para qué le voy a mirar de cerca la visión si no tiene 40 años? Pero resulta que sí que hay toda una serie de disfunciones acomodativas que interfieren porque ese zoom del ojo no está trabajando correctamente y nos va a afectar a todo el proceso de la lectura, de la escritura, de la atención, etc. Y luego la coordinación ojo-mano, y una de las más importantes también es la parte más cognitiva de la visión. Entender lo que uno ve. Cómo aprecio pequeñas diferencias, similitudes entre cosas que visualmente se asemejan mucho. Casa, cosa, cambió nada más que una letra, ¿no? Entonces, todo esto ya es un proceso neurológico, es un proceso cognitivo. Entonces, todos los niños preventivamente, antes de iniciar el proceso de la lectoescritura, deberían de realizar este tipo de visitas donde aseguremos que ese sistema nervioso, ese sistema visual y su organización de la lateralidad está preparada para iniciar la lectoescritura. Efectivamente, lo que comenta Lisa es lo que yo creo que fue en el primer episodio. Hablé un poco sobre la pirámide, ¿no? Sobre, al final, esto que estamos viendo es la base, ¿no? Si un niño tiene una dificultad visual, un problema de convergencia, un problema de binocularidad, un problema de que ve doble, todo esto afectará a que luego el niño pueda leer correctamente, no se pierda el renglón, luego pueda comprender o lo puedan confundir, por ejemplo, con un déficit de atención. ¿Por qué? Pues porque igual es lo que digo siempre, la cuarta hora de un jueves que le toca clase de lengua y el niño está agotado mirando por la ventana. Entonces, ¿es que el niño tiene déficit de atención? No. Lo que el niño tiene es una dificultad visual no detectada que le está afectando a estar distraído en clase, porque el niño necesita regularse, porque el niño está agotado o porque el niño no puede más y lo que hace es mirar por la ventana. Entonces, entiendo, Elisa, que hay una relación directa entre la visión y las dificultades de aprendizaje, como por ejemplo puede ser una dislexia o puede ser un déficit de atención, que además no se detectan porque nadie va a buscar esto. Cuéntanos un poco tu experiencia en esto. Sí, efectivamente. Sobre todo, a mí me llegan muchos niños diagnosticados de dislexia o de TDA. Entonces, bueno, los fármacos están para darlos y para eso existe la medicina. Pero yo creo que frente a un diagnóstico de ese tipo, primero hay que evaluar cómo están las vías de entrada. Cómo está entrando la información visual, cómo está entrando la información auditiva, cómo integra el cuerpo calloso, cómo está organizada esa lateralidad, etcétera. Porque si la información no está entrando bien o no se está procesando bien, no puede salir bien. Y si no puede salir bien, vamos a hablar de dislexia, de TDA, etcétera.
Entonces, frente a un diagnóstico de este tipo, lo que hay que hacer es ver esas vías de entradas. Vale, muy bien, tengo una dislexia o tengo una dificultad de lectura. Bien, ¿y de dónde me viene? ¿Por qué tengo esta dificultad en lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no sabemos de dónde viene, ¿cómo lo abordo? ¿No? Si yo tengo un problema de lateralidad, tengo un problema visual o de procesamiento auditivo y me tomo un fármaco, yo me voy a concentrar más, pero si me lo tomo yo también. Pero no voy a estar resolviendo el problema de base, que es que la información no está entrando bien. Y además hay que tener en cuenta, sobre todo supongo que el doctor Catalán ya lo comentó, que si este proceso visual y de lateralidad no está bien organizado, lo que va a ocurrir es que el lóbulo frontal, que es el jefe, el que tiene que dirigir y ejecutar y planificar, no va a poder hacer su trabajo porque se tiene que ir neurológicamente a hacer el trabajo de estructuras inferiores a nivel neurológico, perdiendo el lóbulo frontal la capacidad de hacer su trabajo de planificar y ejecutar de forma eficiente. Entonces, claro, si tengo un problema de eficacia en el lóbulo frontal, voy a tener un TDA, voy a tener no sé qué, voy a tener no sé cuánto. Esto es lo que comentamos con el doctor Jordi Catalán. Al final, esta pirámide que yo comentaba antes, la pirámide del neurodesarrollo, al final, como cuando las bases están inmaduras, al final siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es un edificio, tiene que haber unos cimientos, tiene que haber unas habitaciones y tiene que haber una azotea. Entonces me refiero, cuando nosotros vamos a mirar la azotea, pero las bases, los cimientos son débiles, al final lo que hace el cerebro es irse a la parte más baja, a la parte de las estructuras, para mantenerla. Entonces no queda energía suficiente luego para toda la parte de las funciones ejecutivas, de la atención, de la concentración. Entonces, un ejemplo muy básico es que el niño puede leer, pero está haciendo un esfuerzo sobrehumano en no repetir sílabas o no repetir palabras porque sabe que le está costando, o en no perderse de renglón, y está gastando toda su energía allí. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir luego que comprenda o que nos explique lo que ha leído, ¿no? Pero seguramente ese niño, cuando no tiene que leer y tú le expliques un cuento o una historia, la va a entender, porque toda su energía está focalizada en la atención o en la comprensión de eso. No tiene que estar leyendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener las bases del desarrollo bien cimentadas, bien asimiladas, para que luego el cerebro pueda ir a funciones cognitivas más complejas. Me gustaría preguntarte, Lisa, porque es algo que siempre tiene mucho rintintín en redes, siempre tiene mucho tal, que es el tema del gateo, ¿no? Es decir, yo soy muy fan y muy pro gateo, y creo que todos los que seguimos en esta línea y todos los que escuchan el podcast y nos conocen, pues creo que también. Pero siempre hay mucho rintintín en redes de mi hijo no gateó y no tiene ninguna dificultad de aprendizaje. O sí, es verdad, mi hijo no gateó y está diagnosticado con TDA. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que tiene el gateo, por ejemplo, para la visión, para la dislexia, para el TDA? ¿Cuál es su importancia? La importancia es la activación del cuerpo calloso. El gateo lo que hace es crear y madurar la función del cuerpo calloso, que es esta parte del cerebro que comunica la función de los dos hemisferios. No significa que todos los niños que no hayan gateado necesariamente van a tener problemas, pero sí que es un factor de riesgo no pasar por esa etapa donde se activan todas esas vías cruzadas que hemos dicho, visuales, auditivas, motoras, etc. También es cierto que hay niños que pueden compensar a través de la inteligencia no haber pasado por esa etapa. Si genéticamente, por ejemplo, a mí me ha dotado de un cuerpo calloso fantástico, pues la genética me ha hecho un favor porque tengo un gran cuerpo calloso que me pasa esa información muy rápida. Pero un niño que le haya tocado por diseño genético un cuerpo calloso con menos conexiones, con menos enlaces, ese es el que va a dar sintomatología. También es cierto que hay niños que no han gateado, pero después lo compensan a través de actividades, antes más que ahora, pues yo qué sé, la gente que vivía en el campo, los árboles, los splays, el no sé qué, había mucha actividad motora, que cada vez la tenemos menos porque está suplida por la tablet,
que ayudaba a compensar a esos niños que no habían pasado por esa etapa. Y una de las cosas que estamos viendo es que cada vez encontramos niños con más inmadurez en el desarrollo. Está increciendo y increciendo de una forma importante, y es porque los niños no se mueven. Efectivamente, toda la parte motora gruesa desarrolla la parte motora fina, ¿no? Esto es así. Que dices que los niños no se mueven, yo lo hilo directamente con la palabra tablet que has nombrado. Cuéntanos, tema de pantallas y visión, ¿cómo afecta? ¿Qué piensas? Prohibidas, o sea, directamente prohibidas. Porque no se pueden hacer fotos, pero yo cuando voy a un restaurante y veo a un bebé con un teléfono o veo a un niño de 2 años con una tablet, es tan normal y no saben el mal que están haciendo, porque el cerebro no se va a desarrollar, no va a madurar porque esté viendo una tablet, todo lo contrario. Entonces estamos privando primero de la comunicación, del lenguaje, del desarrollo motor, y cada vez tenemos niños más inmaduros, incluso con problemas de desarrollo del lenguaje. O sea, el problema, yo creo que hay que hacer una gran conciencia a las familias de que es un buen elemento para que el niño esté tranquilo, pero que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Están hiperestimulados y cuando al final un bebé, me da igual, de 1 año o año y medio, pues cualquier estímulo para él ya es mucho, el ir a buscar, no lo sé, un objeto que hay en el suelo, en correr un poco, en jugar con papá y mamá, en ponerle una canción y que baile, es decir, vayamos de uno en uno en los estímulos, ¿no? Ponerle algo sensorial, una alfombra sensorial o algo y que vaya tocando. Él ya es mucho estímulo para él. Lo que al final creo que vivimos en un momento ahora de que todo es velocidad, todo es hiperestimulación, todo es al máximo, y mientras que le estamos poniendo la tablet, que al final es estímulo visual, estímulo auditivo, está en medio de un restaurante donde al final está con gente que no conoce, en un ámbito que no es el suyo. Entonces, creo que la sensación es como de mucho estímulo y al final lo que estamos haciendo es que la base neurológica del desarrollo esté en detrimento, esté en límites negativos y esto lo vemos mucho cuando llegan a las etapas escolares, ¿no? Porque muchas veces, claro, esto no se ve. Cuando un niño de 2 años que está con la tablet, tú no ves qué mal le estás haciendo, ¿no? ¿Qué influencia negativa tiene eso en el niño? Entonces, claro, ya se plantan con 6 años, como decía antes, cuando empieza la lectoescritura en el cole y dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, es una pena. Y luego hay algo que también comentabas antes, que es, si le doy la tablet al niño, no se mueve, Sí. ¿no? El Entonces, niño está quieto, no molesta. claro. Los Hay niños se tienen que mover. Efectivamente, los niños, Los niños esto se lo tienen que decía, mover. los niños se tienen que mover, movimiento libre a los niños. Libre no significa que puedan hacer lo que quieran, ¿eh? Significa que se puedan mover bien, sin no encerrados en un parque, no metidos en una hamaca todo el día, no tal. Oye, que mamá o papá se tienen que duchar, pues en la hamaca, no pasa nada. El niño tiene que estar antes seguro que en movimiento, pero si papá y mamá están en el salón, el niño tiene que estar en movimiento libre y jugando con ellos y siempre a la altura de ellos, ¿no? ¿Cómo ves tú el cambio, quizá más a nivel social? Porque al final llevas muchos años ya trabajando, tienes una amplia experiencia. Cuéntanos qué has visto tú desde que empezaste hasta el día de hoy en cuanto a cambio en el desarrollo quizá de lo que es la etapa parental o cómo se está actualmente, cómo ves a los niños, ¿no? Versus cuando tú empezaste. Em, la verdad es que no son buenas noticias lo que veo. Yo lo que veo es que en comparación de hace 20 años, estos últimos 20 años, hay niños más inmaduros, niños más diagnosticados de TDA, más niños diagnosticados de TEA, más niños diagnosticados de dislexia. O sea, hace 20 años todo eso no existía y ahora es como hay que poner etiquetas a todo cuando en definitiva muchos de los problemas es un problema de neurodesarrollo. No es ni una dislexia, ni es un TDA, sino que es un problema de neurodesarrollo. Y lo que sí observo es que cada vez recibimos niños más inmaduros.
Y esto sí que es un problema grave porque quiere decir que estos niños, que es el futuro del país, van a iniciar el proceso de aprendizaje con unas herramientas más maduras que sus padres, por ejemplo. Y ya no hablemos de la frustración o a nivel emocional esos niños luego cómo quedan, ¿no? Porque yo no sé si es algo que tú ves en consulta, pero yo sí lo veo, que uno de los puntos siempre es la parte emocional, es decir, el niño está frustrado, es que se queja, es que tiene mucha rabieta, es que no quiere hacer las cosas, entran en puntos casi de indefensión aprendida, ¿no? Es decir, como no me sale, no lo hago, como no lo hago, no me sale. Y luego también hay mucha frustración, están muy tocados y luego, pues bueno, les ves también que en temas de sueño, pues les cuesta dormir o tienen sueños muy poco reparadores o muy poco profundos y que reparan muy poco. Entonces, claro, es que al final todo esto no es que haya una cosa que afecte y por lo tanto si toco esa cosa se arregla, sino que al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Porque al final el niño es único y hay muchas cosas que le afectan. Efectivamente, la parte emocional es una de las que más tenemos que cuidar, porque si uno no está bien consigo mismo, difícilmente va a afrontar la lucha día a día y afrontarse para poder ganar. Estos niños, ellos no intentan, ellos quieren hacerlo bien. El niño lo que quiere es lucirse frente al adulto, quiere lucirse frente a los papás y a los profesores. El problema es que no puede, no es que no quiera, no es que sea vago, es que no tiene las herramientas preparadas para poder ejecutar o para poder plasmar en papel. Nos encontramos con muchos niños que oralmente son brillantes, pero no pueden plasmar en papel. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo es brillante, pero luego no puede plasmar nada en el papel, ¿no? Pues esto frustra. Entonces, yo una de las cosas que les digo siempre a los niños, yo no soy psicólogo ni es mi trabajo, pero sí que me gusta que salgan de la consulta con una idea. Y es tú no tienes ningún problema. Tú eres un chico fantástico, maravilloso, y tienes unos ojos que son unos gamberros. Le vamos a pasar la pelota a los ojos, separándolo de lo que es la persona. ¿Vale? Ya solo con eso muchos de los niños todo su nivel de estrés y ansiedad y frustración baja. Entonces a veces que me llaman los papás al cabo de una semana, oye, que es que el niño ha hecho un cambio y ha sido simplemente que le hemos quitado el miedo. Porque en una semana el tratamiento no, ya me gustaría que fuera tan rápido, ¿no? Pero ya le hemos quitado ese miedo a hacerlo mal, ¿vale? Y de la misma forma también hay que tranquilizar a los papás. Los papás tienen que entender el porqué y los profes del porqué la dificultad de cada niño, que no son vagos, ni son tontos, ni etcétera. Y luego que cuando tenemos problemas de neurodesarrollo y hay una inmadurez importante en ese desarrollo, claro, nos vamos a encontrar que todas las áreas sensoriales están por debajo. O sea, la parte auditiva no va a procesar correctamente, la parte motora no va a estar bien, la parte visual no va a estar bien, etcétera, etcétera. Entonces, el niño no tiene 10 problemas, sino que tiene un único problema que afecta a todas esas entradas sensoriales. Entonces, los papás, pues claro, si les decimos, no, ahora vas a hacer terapia visual, ahora vas a hacer logopedia, ahora vas a hacer psicología y ahora vas a hacer no sé qué. Claro, los papás dicen, socorro, que me muero, salen por la puerta corriendo. Entonces, hay que hacer entender a los papás que no, es solo un único problema y que vamos a ir poniendo orden de prioridades y vamos a ir trabajando poquito a poquito una cosa detrás de la otra. Para un niño será prioritario empezar por la parte de procesamiento auditivo, por otro por la parte visual, por otro por lo que sea, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta entrada, procesamiento y salida, ¿vale? O sea, voy a poner un logopeda para trabajar el lenguaje siempre y cuando yo tenga seguro que la información auditiva, por ejemplo, se está procesando correctamente, etcétera, ¿vale? Claro, Pero sí porque que en creo este que caso estamos haciendo, si no, el inverso, ¿no? Estamos yendo a arreglar la salida sin ver cómo está la sin entrada. saber cómo está la entrada. Pero Vale. sobre todo esa parte emocional sí que intento cuidarla mucho y hablar con los profesores para que entiendan qué está pasando con el niño y los papás también, ¿vale? Perfecto. Cuéntanos a nivel de salidas, ¿qué señales pueden observar profesores o maestros o padres en niños que puedan tener dificultades visuales? A ver, desde las posturas,
a la hora de leer o escribir, el agarre del lápiz, el que salte líneas, el que se frote los ojos, el que invierta números o letras, el que se queje de dolor de cabeza, de visión borrosa, que no le gusten los puzzles, que no le guste el trabajo más manipulativo, con dificultad en psicomotricidad fina, en el dibujo, el esquema corporal, el dibujo es muy pobre, etc. O sea, hay cantidad de síntomas que nos están indicando que algo está pasando. Y en este caso, a quien debemos acudir es al optometrista. Cuéntanos esto, ¿optometría o oftalmólogo u óptico? Cuéntanos. Sí, hay distintos profesionales en el mundo de la visión. El oftalmólogo es médico, él puede hacer cirugía y recetar fármacos. Está bien que el niño vaya al oftalmólogo al menos una vez, ¿vale? Para descartar que no haya ninguna patología. Pero una vez el oftalmólogo ha dicho que el niño está bien, que no hay patología, que no necesita gafas, etcétera, si tenemos un problema de aprendizaje, de atención, de dislexia o de lenguaje, lo que tenemos que ir es al profesional que evalúa esas habilidades visuales. Y el profesional que evalúa estas habilidades, cómo muevo los ojos, cómo enfoco, cómo está la coordinación de mis ojos, la coordinación ojo-mano, la lateralidad, la percepción visual, etcétera. Todo esto, el profesional que lo mira es el optometrista comportamental, ¿vale? Todos somos optometristas, todos partimos de la misma carrera, pero algunos ópticos que están en la óptica te pueden graduar tus gafas, pero no se han especializado en lo que son las habilidades visuales, en el aprendizaje y en la terapia visual. Entonces, por eso digo que hay que buscar un profesional que se haya especializado en ese campo, que es el optometrista comportamental. Estupendo. Ya que no lo ha dicho Elisa, lo voy a decir yo. Y entre Elisa Aribau y el doctor Jordi Catalán hace muy poquito sacaron un libro que se llama Más allá de las dos manos, lateralidad, visión y aprendizaje. Yo lo comenté en el episodio con el doctor Catalán, que para mí es, libro de cabecera, de mesita casi de noche y de tener siempre al lado, que lo tengo subrayado en fosforito y en lápiz y por todos lados, porque la verdad que hay cierta parte técnica, no vamos a negarla, pero es un libro que puede entender tanto familias que no tienen por qué dedicarse a ello y quieren algo más de información, como alguien técnico, un optometrista, un psicólogo, un logopeda, un óptico, quien sea, un profesor, para ver un poquito más allá y conocer un poquito más allá. Entonces, cuéntanos sobre este libro, Elisa, un poquito más en detalle. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo lo pueden comprar? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, este libro salió junto con el doctor Catalán, de que estábamos entrando ya en una edad los dos y dijimos, nos gustaría dejar escrito nuestro trabajo de 40 años míos y 50 del doctor Catalán, dejar escrito nuestra experiencia clínica para que sirva a las nuevas generaciones. Y lo hemos intentado hacer entre un lenguaje que tanto lo pueda entender un papá, algún capítulo puede que no, pero lo pueda seguir, lo pueda leer un papá como un profesor, como un psicólogo, como un optometrista. Entonces, esta es nuestra ilusión de que se divulgue esa necesidad, que llegue cuanto más a más escuelas, a más colegios, a más papás, para que esa prevención, para que los niños lleguen a la escuela, lleguen a primero de primaria con las herramientas necesarias y disfrutar del aprendizaje y ser felices. Porque esto es muy fácil, es conseguir que el sistema nervioso esté en el punto que toca. Entonces, el libro lo pueden encontrar en la página web, se puede comprar desde la página web y allí lo consiguen, se lo mandan y lo reciben en su casa. Estupendo. La página web es, Elisa, recuérdanosla, porfa. Sí, www.elisaribau.com. Perfecto, pues allí lo podéis encontrar. Última pregunta que quiero hacerte, Elisa, antes de terminar. O más que última pregunta es, da, por favor, un mensaje final a las familias, a los profesores, a los docentes, a quien tú consideres
pero un mensaje importante, sobre todo para que se tenga en cuenta todo el tema de la visión como algo que tiene muchísima relación con el aprendizaje y que nadie mira y por lo tanto nadie ve. Pues mira, el mensaje que yo daría es la importancia de la prevención. La palabra más importante, prevención. Y nosotros estamos haciendo un trabajo, tanto el doctor Catalán como yo, de ayudar a las escuelas a implantar programas de prevención en las escuelas para que se implanten circuitos preventivos donde se trabajen habilidades visuales y motoras de organización de la lateralidad para asegurarnos que estos niños lleguen al momento de la lectoescritura con unas buenas herramientas, porque hay algo que es un trabajo social incluso, porque no todo el mundo a lo mejor se va a poder permitir pagar ese tipo de visitas, no son visitas baratas. Entonces, si somos capaces de crear conciencia de que se entienda la importancia de estos 0 a 6 años y hacer la prevención ya desde casa, pero también desde las escuelas, estaremos haciendo un trabajo para todos los niños, no solo para algunos. Y entonces, para mí, es un trabajo social el que debemos de hacer y la prevención. Eso para mí es la base de nuestro futuro. Yo es algo vamos, que a mí me encanta y casi me produce hasta que es cuando te viene una madre, normalmente son madres, que te viene a consulta si no es que le pase nada, quiero que le mires, a ver, que quiero prevenir, quiero que no le pase nada a un futuro, ¿no? Lo que decíamos, comprar las menos papeletas posibles para que nos toque una tómbola negativa como una dificultad de aprendizaje. Es decir, que igual haciendo todo esto puede pasar, pero por lo menos compramos menos papeletas. Entonces, cuando viene alguien a consulta y vienen ya a prevenir y no a curar entre comillas, en un abordaje, una lateralidad cruzada, una dificultad visual, etcétera, ostras, la satisfacción que da de decir, ostras, por lo menos se llega o por lo menos se entiende, ¿no? Sí, es una satisfacción cuando, claro, yo ahora ya me traen los hijos y los hijos de los hijos casi, ¿no? Entonces, ver cómo ese niño que tú lo cogiste con 5, 6, 7 años, ha terminado la carrera, es una persona de éxito, feliz, ha conseguido sus objetivos y te trae a su hijo y te dice, te lo traigo porque no quiero lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, no porque tenga un problema, sino soy tan feliz, me fue tan bien que yo quiero que mi hijo siga también el mismo camino y quiero descartar que haya nada. Efectivamente, para prevenir, porque luego al final el nivel de frustración que se llega en el cole, la comparación, el que ya la comparación empieza con mi hijo anda y con 12 meses y, o sea, el hijo del vecino anda con 12 meses y el mío con 14 no, que ya empezamos ahí a comparar, imaginémonos luego en el cole con las notas, cuando tengo que salir a una pizarra a hacer un ejercicio de mates o a poner los acentos en no sé qué, o es que es todo el rato comparación, ¿no? Y sin quererlo en muchas ocasiones, pero es así. Elisa Aribau, muchísimas gracias. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar, algo que quieras contar que no te haya preguntado. No, simplemente no olvidarnos de la audición, del procesamiento auditivo. De la misma forma que hemos contado que ver y mirar no es lo mismo, oír y escuchar no es lo mismo. Entonces, que no se nos quede en el tintero la importancia del procesamiento auditivo. Niños con otitis, niños con drenajes, niños con falta de atención, niños que continuamente repiten la palabra que. Cada vez que haces una pregunta te dicen que, ¿no? No olvidar esa entrada sensorial porque también nos va a dar muchos problemas si no está procesando correctamente tanto a nivel de lenguaje como a nivel de atención. Entonces, no quería olvidar esa área que es también muy importante. Efectivamente, porque al final si no oímos bien, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a aprender a hablar? ¿Cómo vamos a ligar el vocabulario luego para la hora de poder comprender un texto? Es decir, efectivamente, estos sistemas dobles que al final son tan importantes y que luego necesitan de un director de orquesta, un director de barco, que es la lateralidad, para poder, pasar por el camino del aprendizaje con las menos dificultades posibles. Exactamente. De nuevo, muchísimas gracias, Elisa Aribau. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Recordad, familias, padres y madres, que pues bueno, nos vemos dentro de 15 días en el próximo episodio del podcast Neuroaprendizaje, y que hay muchas cosas pues que bueno, que no se pueden comentar en redes porque generan muchísima polémica y demás, pero bueno, a mí me gusta siempre decirlas. Sabéis que tengo o que podéis recibir mis emails de forma gratuita, ya que pues bueno, pertenecer a la lista es gratuito y salirse de la lista también, en lo que yo cuento las cosas tal y como las veo, sin pelos en la lengua, con casos prácticos y con bueno, pues con el abordaje que hemos venido comentando con Elisa, con el doctor Catalán, o con al final nuestra forma de pensarlo. Como os decía, añadiros a la lista es gratis, registraros es gratis, e iros también, así que si no os gusta al cabo de unas semanas, pues os vais y listo. Podéis acceder en centrobrito.com/email. Y sin más, muchísimas gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio, y hasta entonces, cuidaros mucho. Hasta luego, chao Elisa. Chao.